Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Aquí entre nosotros hay hombres que tienen historias de éxito, a pesar de que nacieron en hogares disfuncionales, a pesar de que no tuvieron a sus padres al lado de ellos todo el tiempo, a pesar de que algunos fueron huérfanos, a pesar de que algunos fueron abandonados por sus propios padres. Y es porque encontraron en el Padre nuestro que está en los cielos, el Padre que hizo falta aquí en la tierra. Y gracias a Dios porque Él nos ha abrazado y nos ha adoptado y nos ha hecho hijos suyos. Y ha llenado ese vacío existencial, esa imagen paternal que todos los seres humanos necesitamos. Porque lo que un hijo necesita no es solo comida y ropa y escuela. Lo que un hijo necesita es un modelo para imitar y un toque de amor que afirma. ¿Cuántos se alegran de que tenemos en el Padre nuestro que está en los cielos el mejor modelo para imitar? Démosle un aplauso y digámosle gracias a Dios por tu ejemplo, porque eres un modelo para nosotros. La mayoría de los delincuentes hoy en día alguna vez fueron bebés. ¿Se imaginan ustedes a Adolfo Hitler de bebé? Ha de haber sido precioso, ha de haber sido tierno, debe haber sido lindo tenerlo en los brazos. Muchos seguramente lo abrazaron, lo besaron y lo acariciaron, pero sin embargo creció y se convirtió en Adolfo Hitler. Osama Bin Laden ha de haber sido un bebé muy lindo. Fidel Castro ha de haber sido un bebé muy lindo. Todos los candidatos a la presidencia de Guatemala de bebés han de haber sido muy lindos. Seguro que fueron preciosos. Pero ¿qué es lo que hace que un bebé se transforme en un dictador, en un secuestrador, en un abusador de niños? Todos los pedófilos adultos algún día fueron bebés inocentes. ¿Cómo es que se convirtieron en algo que es una lacra para la sociedad? En algo que es un estigma para la humanidad, vergüenza para la familia, un desastre para la iglesia. Debemos reconocer que la conducta justa o injusta tiene mucho que ver con la forma en que los padres crían a sus hijos. Por supuesto que si nosotros los criamos bien, por lo general vamos a producir hijos de bien. Me cae en gracia cuando la gente le dice una señora a otra señora, por ejemplo, esto es algo que he oído algunas veces: ay, qué suerte la tuya, qué lindo tu jardín, cómo se te dan las rosas, cómo se te dan las violetas, qué suerte la tuya, qué jardín tan lindo el que tienes. Nadie tiene un jardín lindo porque tiene suerte. Todos tienen un jardín lindo porque se esforzaron en trabajarlo, en limpiarlo, en cuidarlo, en abonarlo, en regarlo. Le invirtieron plata al jardín y por eso ahora, después de invertirle tiempo, plata y talento, el jardín es precioso. Lo mismo ocurre con los hijos. A veces los papás recibimos comentarios de otros: ay, dichoso usted, qué suerte la que tiene, cómo le salieron de buenos sus hijos. Los hijos no salen buenos porque usted tenga suerte. Los hijos salen buenos porque usted se esfuerza con la ayuda de Dios en hacerlos que salgan buenos. Vea usted a un hombre de bien, vea usted a una mujer de bien, y atrás de él va a tener un modelo de fe y conducta.
al que ellos vieron, imitaron y ahora se conducen como ese modelo que tuvieron. ¿Qué es lo que necesita un hijo? Un modelo de vida a imitar. Dígale a su vecino, lo que un hijo necesita es un buen modelo. No puede llegar a ser bueno si tiene un padre malo, a menos que en el camino Dios se encargue de adoptarlo y de hacerlo nacer de nuevo y darle un nuevo modelo, que es Dios nuestro Señor. El modelo para que los hijos salgan bien y aprendan a conducirse bien somos nosotros, sus papás. A veces los papás dicen, y esto es lo que te están enseñando en la escuela, mijo. No es la escuela la que le debe enseñar a nuestros hijos los modales, la buena conducta. La formación la tenemos que dar nosotros los padres a los hijos. Y los años más claves para darle a los hijos esa buena formación son los primeros 5 años. Que es cuando por lo general los papás estamos ocupados en trabajar, en estudiar, en hacer plata. Y no le dedicamos a nuestros hijos el tiempo necesario en esos primeros 5 años. Me llama la atención lo que encontramos nosotros acá en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Es más, les animo a leerlo desde el versículo 2, porque dice Pablo, a mi querido hijo Timoteo. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? Mi querido hijo. Porque si algo necesitan los hijos, no es solamente ser queridos, sino que se los digamos. No basta con que usted sienta que ama a su hijo, es necesario que usted se lo exprese. No basta con que usted ame a su esposa, es necesario que se lo diga. Y esto de expresar es muy importante. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Esto denota que Pablo tiene ahora un servicio de conciencia limpia, porque sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos también tuvieron una conciencia limpia. Pablo no llegó a ser un fariseo de fariseos, un hombre conocedor de la ley, un modelo de fe para Israel por casualidad. Pablo tuvo antepasados que sirvieron con limpia conciencia a Dios. Yo estoy aquí gracias a Dios y a mis antepasados también. Yo puedo decir que mi abuela me estableció una buena fe, mi madre me dio un buen ejemplo. Y ya no conocí más allá de mi abuela, pero entiendo que mis abuelos y bisabuelos maternos también fueron hombres de fe, vinieron a predicar el evangelio de mucho tiempo atrás. Entonces, Pablo dice, hoy sirvo a Dios con limpia conciencia, porque mis antepasados sirvieron a Dios con limpia conciencia. Y eso es tan importante, tener un árbol genealógico que nos remonte a las alturas de la fe en Dios, de la vida cristiana ejemplar. Además dice, versículo 4, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. ¿Por qué las lágrimas de Timoteo? ¿Por qué Timoteo era un joven chillón? ¿Por qué Timoteo era un joven sensible? Yo sé que a veces tenemos que llorar. Yo entre más viejo me pongo, más propenso estoy de llorar. A veces estoy viendo una película sentimental y resulto llorando solo ahí. A veces estoy viendo un acto de los niños en el colegio y me pongo a llorar también. Pero un patojo, un niño llorón, un niño chillón que por cualquier cosa llora,
que se ofende fácil, que es muy sensible, que es acomplejado, que tiene problemas de conducta, que tiene problemas con su imagen, su autoestima es baja, se siente de poca valía, se siente un don nadie. Es uno como Timoteo. En ninguna parte aparece en la Biblia la historia de quién era el padre de Timoteo. Se habla de su abuela Loida, se habla de su madre Eunice, pero no se habla del papá de Timoteo. Y cuando usted crece sin una buena imagen paternal, va a crecer con complejos, con inseguridades, va a ser una persona inestable, insegura, incierta, llena de dudas. Los hijos que crecen sin padre han comprobado los estudiosos de la conducta humana que son más propensos a tener muchos problemas en la escuela, muchos problemas en sus relaciones interpersonales, se convierten en personas verdaderamente complicadas. Timoteo era uno. Pablo dice, al recordarme de tus lágrimas, porque siempre le iba a llorar sus problemas. Ay, nadie me quiere. Ay, todos me ofenden. Ay, nadie me ayuda. El profe no me quiere, la maestra no me quiere, nadie me quiere. Versículo 5 dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Abuela, si usted la chorreó con sus hijos, arréglela con sus nietos. Porque hay abuelas que no pudieron hacerla con sus hijos. No supieron cómo. Las circunstancias no les permitieron hacer buen trabajo con sus propios hijos. Pero pueden ahora hacerlo con sus nietos. Mi pobre abuela, cuando se convirtió, ya era tan adulta, que se convirtió como a los 30, 40 años de edad. Entonces como que no le fue bien con sus propios hijos. Pero dijo, aunque sea un nieto saco bueno. Y yo tuve la dicha de que me adoptó ahí como su objetivo, como su meta. Y tuve la dicha de vivir a la par de ella. Y cada vez que necesitaba un centavo y se lo iba a pedir, invariablemente me decía, ¿cómo no? Pero léeme Mateo 24, léeme el Salmo 91. Después me daba el centavo. Claro, le agradezco porque me enseñó a recibir ofrendas con toda libertad por predicar la palabra. Así es que hubo muchas enseñanzas ahí de la abuelita Choma. La abuela Choma me enseñó muchísimo con su conducta. La vi cuidar a otro nieto y darle a ese nieto un amor que no le pudo dar su propio padre ni su propia madre, porque ese nieto nació paralítico, nació sordo, nació mudo y nació epiléptico. Dígame usted qué se hace con un niño que nace así. Los espartanos lo tomarían y lo lanzarían de un precipicio para matarlo, pero no. Mi tía llegó con mi abuela y le dijo, aquí le traigo a Hugo. Y mi abuela lo tomó muy chiquito. Y vivió con ella, estimo yo, unos 30 y pico de años. Y jamás vi a mi abuela protestar por tener un hijo paralítico, un nieto paralítico. Jamás la vi protestar porque había que bañarlo todos los días, darle de comer todos los días, sacarlo al sol todos los días, vestirlo y desvestirlo todos los días. Y eso fue para mí una gran lección de amor. Los padres que tienen un hijo que llamamos nosotros especial, un hijo discapacitado, un hijo con síndrome de Down, etcétera, etcétera, tienen la oportunidad de ser la gente que expresa el más grande amor que se puede expresar. Porque más grande amor es aquel que da la vida por otros. Yo vi a mi abuela, yo vi a mi tía dar su vida por este muchacho. Y cuando mi abuela tenía 90 años y pico,
vi a este muchacho morir. Le atacó la epilepsia tan fuerte que delante de mis ojos lo vi morir con paroxismo de esos terribles, horribles. Y entonces mi abuela cayó de rodillas en el suelo y levantó sus manos al cielo y dijo: Dios mío, gracias por llevarte a Hugo antes que a mí, porque ¿quién lo iba a cuidar si yo me muero? Eso es amor, eso es ejemplo, eso es un modelo. Eso necesitamos los hijos. Pues abuela, si usted no pudo con sus hijos, trate con sus nietos. Al año falleció mi abuela, pero me impresionó verla de rodillas en el piso de tierra de su cuarto, con sus manos levantadas, dándole gracias a Dios por haber llevado a este nieto antes que a ella y haberle permitido vivir para cuidarlo. Bueno, a la par me tenía a mí, yo no tenía esos problemas de salud. Y entonces se enfocó de otra manera. Me hizo acompañarla a predicar en muchos lugares. Me hizo acompañarla a muchas reuniones de señoras en las iglesias de la época. Y allá, siendo yo un niño de 10 años, 11 años, me decía: a ver, Jorge, léeme el Salmo 27. Y yo lo leía. Mi abuela se lo sabía de memoria, pero me pedía que yo lo leyera. Y eso que mi abuela era analfabeta, pero se lo sabía de memoria, porque estaba constantemente pidiendo que alguien se lo leyera. Y ahí me sentía yo un pastorcito leyendo la Biblia frente de la congregación. ¿Pero qué estaba haciendo mi abuela? Modelando a un futuro siervo del Señor. Cuando llegó la noche que le tocó morir, me llamó. Y en horas de la madrugada me pidió arrodillarme a la orilla de su cama. Puso sus manos sobre mi cabeza y dijo: Dios mío, haz de Jorge un siervo de Dios, un predicador del evangelio. Y hermanos, díganme si Dios no oye la oración de una abuela, la oración de una madre, la oración de un padre. Dios escucha. Y Dios nos toma y nos transforma y nos hace hombres y mujeres de bien. Yo le puedo decir hasta una cosa: no importa que usted esté aquí sin padre a quien admirar, sin madre a quien admirar. A lo mejor tuvo un padre o una madre a quien aborrecer. A lo mejor creció odiando y aborreciendo a sus padres. Pero aquí tiene usted hoy la oportunidad de decirle al Padre nuestro que está en los cielos: Señor, adóptame como tu hijo y hazme como tú eres, Señor. Y Él le va a adoptar, y Él le va a enseñar, y Él le va a hacer un hombre y una mujer de bien. Eso hizo Pablo con Timoteo, lo adoptó. Eso es lo que hacemos en las células: adoptar a los huérfanos, adoptar a los viudos y a las viudas, darles un modelo de fe. He encontrado a miles de jóvenes y señoritas de hogares disfuncionales que vienen a encontrar en la fraternidad cristiana a una familia perfecta. Aquí encuentran padres, aquí encuentran madres, hermanos. Aquí encuentran quien los ame, quien los cuide, quien los guíe y quien les dé un propósito para la vida. Y he visto jovencitos venir destruidos moralmente, económicamente y en todo sentido. Y hoy en día son hombres de bien, casados con hijos, involucrados aquí en diferentes ministerios en la iglesia, transformados, porque el poder del evangelio transforma. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, yo soy producto del poder del evangelio. Yo estoy aquí porque Dios es poderoso, es misericordioso y nos ha tomado y nos ha hecho hombres y mujeres de bien,
hombres y mujeres prósperos. Los niños todo lo aprenden viendo y oyendo. ¿Usted quiere que su niño lea la Biblia? Léala usted. ¿Quiere que su niño ore? Ore usted con su hijo. Tráigalo con él. Tráigalo a la iglesia. No lo mande a la iglesia. Venga usted con él a la iglesia. Llévelo con usted a la célula. Sí, yo tomé a mis hijos desde muy chicos. Y cuando iba a orar por un enfermo me lo llevaba. Y le decía a mis hijos, bueno, ora tú por este enfermo. Y ahí de 4, 5, 6 años hacían la oración por el enfermo. Cuando uno le da el ejemplo al hijo, el hijo aprende el ejemplo. Cuando mis hijos me pedían dinero para llevar a la escuela y tener mucho con qué gastar, no les daba. Pero llevaban su lonchera llena de comida y de chuchería. ¿Por qué? Porque a veces nosotros les damos tanto a nuestros hijos que piensan que el dinero nace en los árboles. Piensan que usted es una máquina de dinero, que el dinero es fácil. Tiene que enseñarle usted a sus hijos por ejemplo y no solo por precepto el buen manejo de las finanzas. Cuando dice la Biblia en Proverbios, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Inmediatamente abajo dice que el que pide prestado es esclavo del acreedor. Por eso hay que instruirlo desde chiquitos a no endeudarse. Pero no podemos enseñarles a vivir libres de deudas si nosotros crecemos endeudados continuamente. El ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Ser personas contentas con lo que tienen. Si solo hay para comer tortillas con queso, gócese su tortilla con queso. Si además hay carne para echarle a la tortilla, disfrútela. Si lo que hay es una pacaya, pues déle para adelante. Coma lo que hay, pero demuéstrele a sus hijos que usted vive contento con lo que tiene. Y entonces ellos van a ser personas que crecerán igualmente contentas con lo que son y con lo que tienen, con lo presente. Si usted quiere que sus hijos sean generosos, no sea usted tacaño con su mujer. Es importante ser generoso. Usted quiere que sus hijos sean honrados, sea usted honrado. No quiere que sus hijos sean corruptos, no sea usted corrupto. Usted se lleva a sus hijos a Disney y allá dicen los niños que de esta altura no pagan. Agáchate, mijo. Usted está enseñando a su hijo desde el principio a ser mentiroso, engañador y corrupto. Usted echa gasolina en la gasolinería, paga 100 quetzales de gasolina y le dan vuelto como que se hubiera pagado 200. Y su hijo le dice, papi, pero ¿y esto? Cállate vos, te voy a comprar un helado. Rápido aprende el niño a recibir mordidas. Por eso es importante que si nosotros queremos tener hijos que no sean corruptos, nosotros no seamos corruptos. ¿Quiere que su hijo diga siempre la verdad? Cuando le llamen por teléfono y pregunten por usted, no le diga decir que no estoy. En fin, los hijos aprenden viendo y oyendo, ¿sí o no? Esa es la mejor lección, la que ven en nosotros. Tarde o temprano nuestros hijos se convertirán en gran medida en lo que somos sus padres. Un día un papá se asomó a la ventana y vio que su hijo caminaba sobre la nieve, sobre los pasos que él había dejado la noche anterior. Y el niño daba un paso y se iba para acá y otro paso para acá y seguía otro para allá. Y dice, ¿y mi hijo qué le estará pasando? ¿Fueron las marcas que dejó el papá cuando llegó borracho? Los hijos imitan. Tenga cuidado usted a quien critica en la mesa. Usted critica a su jefe, usted critica a su pastor y habla peste de él y después lo invita a cenar. Pastor, qué honor tenerlo en la casa.
Es una bendición cada vez que lo oigo predicar. Mire, yo aprendo mucho de sus enseñanzas. Y el hijo se queda viendo y dice, qué hipócrita es mi papá. Un día llegó el pastor a comer a la casa de unos fieles, se sentó a la mesa y el niño se sentó a la par y se le quedaba viendo. No le quitaba la vista. Al fin el pastor le dice, oye, mijo, ¿por qué me estás viendo tanto? Es que mi mamá dice que usted come puro cerdo. Estoy verificando a ver si es cierto. Qué peligroso es. Los hijos necesitan un modelo y necesitan a alguien que los ame. El principal responsable de amar a los hijos es el papá y la mamá. Claro, muchos de nosotros crecimos en una época en que los papás eran muy autoritarios. Cuando llegaban ellos a la casa preguntaban, ¿ya comieron todos? Sí, entonces hácenme esta carne. Los demás frijoles y tortillas y él, su carne asada. ¿Ya comieron todos? Y va, entonces prepárenme a mí, traje mi comida. Papás autoritarios que nunca abrazaron a sus hijos, que nunca besaron a sus hijos, y todavía existen algunos así. Pero tenemos que entender que a nuestros hijos tenemos que amarlos y decirle que los amamos. Aunque usted los mire feos, aunque usted mire que su hijo se parece más a su suegro que a usted, ámelo. Aunque su hija tenga la cara de su suegra, ámela. Mire, yo recuerdo de niño, y usted seguramente recordará, que alguna vez alguien se le acercó, le puso la mano en la cabeza y se la despeinó, porque uno de niño tiene pelo, créanme. Le puso la mano en la cabeza, le sacudió un poco la melena, le dio un poquito de cariño. ¿Y cómo se sintió usted? Chico, ¿y qué tal si ese es un pedófilo? Ya empezó a trabajarlo para llevárselo a usted y destruirlo. Usted como padre, acaricie la cabeza de su hijo. Más tarde querrá hacerlo y no va a tener pelo. Aproveche cuando tiene. Ame a su hija. Abrácela, bésela, hágala sentirse bien, un toque que afirma, una mano cariñosa que le da seguridad. Una hija que tiene confianza de abrazar a su papá no va a salir corriendo a abrazar al primer medio mudo que esté en la calle, porque va a estar satisfecha de amor en su casa. Un hijo que está bien querido por su padre no va a ser fácilmente presa de los sinvergüenzas que hay en la calle. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, recibió la voz del cielo que le dijo, tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. Eso es importante. Marcos 1:11 dice, Dios el Padre con su Hijo Jesús le dijo, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo, mira, estoy complacido contigo? No, que si llega con sus notas de calificaciones, las ganó todas, pero todas en 70, 71. Ah, la voz, hombre, deberías haber sacado 100. Ya quisiera yo que sus hijos vieran las calificaciones suyas. Ojalá no las encuentren por ahí guardadas, porque van a decir, ¿qué es esto de 51, 49? Nosotros tenemos que estar muy complacidos con nuestros hijos, pero no solo sentirlo, sino que decírselo. Ahora que ya soy abuelo y tengo 4 nietos y en un mes tengo el 5º, espero llegar a 12. Llega mi nieta Natalia, por ejemplo, que está chiquitita, que en junio apenas va a cumplir 2 años, y se pone a rayar. Pero ella es feliz de que yo mire su papel con dibujos. Y llega y dice, mira. Y yo le digo, qué lindo, mi Picasso sentiría envidia.
Nosotros tenemos que estimular a nuestros nietos y decirles, mire, qué bonito, qué bien. Y a veces se ponen a hacer brinquitos y cositas para que nosotros, los padres y los abuelos, los miremos y los afirmemos. ¿Vas bien, mija? Muy bien. Qué bien hecho. No, que toda la vida muchos papás solo están listos para criticar. Vos si sos bruto, ¿eh? El que nace para maceta no pasa del corredor. Vos sí sos igual que tu nana. Y de paso le tiramos a la pobre doña. Y aquello que sale, pero con qué elocuencia va. En vez de decirle a nuestros hijos, como dijo el Padre a Jesús, tú eres mi hijo amado. Mire, no le pida peras al olmo. Usted nunca fue de los que sacaban 100. ¿Por qué le exige a sus hijos? Alégrese con que ganen, con que pasen el año. Porque hijo de bobo, solo por la gracia de Dios no es más bobo. Así es que hay que tener consideración. Amar a los hijos porque son nuestros hijos, punto. Si no haces tal cosa, ya no te quiero. ¿Han oído ustedes a mamás así? Si no te comes eso, ya no te quiero. Quiéralo. Aunque no se coma la libra de arroz que le puso. Quiéralo. Aunque no saque todas las notas sobresalientes. Quiéralo. Aunque no sea el goleador del equipo de fútbol. Quiéralo, aunque no dé pie con bola. Quiéralo, aunque no sepa el pobre muy bien hablar mandarín. Quiéralo, porque tenemos nosotros que amar a nuestros hijos, porque son nuestros hijos. El amor de los padres no debe de ser condicional. Los niños son hermosos. Y hay mamás que dicen, quisiera comerme a mi niño. Pero cuando son adolescentes dicen, qué lástima que no me lo comían. Porque a veces se ponen de veras rebeldes. A veces se ponen de veras insolentes, groseros. ¿Y qué puede hacer usted? Aprovechar cuando son chiquitos para encaminarlos bien al camino que deben andar. Pero hablando de que los niños imitan a los papás, miren este videíto, está mero simpático. Observemos cómo los niños imitan a sus papás. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Está el papá en su casa, sale a cambiar la llanta de su carro y está pache. Se enoja porque tiene prisa. Está desinflada la llanta. Tiene que sacar todos los instrumentos necesarios para cambiar la llanta. Pero en vez de hacerlo de buena manera, lo hace como algunos padres acostumbran.
diciendo un montón de palabras obscenas, vulgares. Y en medio de todas sus palabras obscenas, empieza a quitar las tuercas de la llanta. En eso se le soba la llave y se golpea. Y suelta más vulgaridades. Llave, hija de aquí, hija de allá. Ay, 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 que me golpeó. Y suelta las grandes malcriadezas. Y el niño está ahí solo viendo. Pero como que es una computadora, ¿verdad? Recibiendo la información. El día de la célula, los demás niños y él salen a jugar ahí al patio de la casa. Él se sube a su bicicleta y en eso se le resbala el pie y se golpea y empieza a llorar del dolor y empieza a decir delante de todos los miembros de la célula y de todos los niños bicicleta, hija de aquí, hija de allá. Y suelta todo el montón de vulgaridades. Y el papá se le acerca, hijo, ¿con quién te estás juntando? ¿Quién te está enseñando esa manera de hablar? Nosotros somos el modelo. Los hijos aprenden de nosotros, hasta nuestra manera de hablar. Se parecen a nosotros tanto. Miren, se parecen tanto que un día yo contesté el teléfono. Y era una señorita. Y cuando yo digo, aló, me dice, vos hijo de tantas, ¿por qué te llevaste mis libros? No miras que tengo examen. Sos una aquí, sos una allá. Y yo quería decirle, mire, yo no soy el que busca. Pero me pegó una maltratada. Y al fin que como que tuvo que respirar, le dije, mire señorita, yo creo que usted quiere hablar con mi hijo Jorge. Ay, señor, disculpe. Porque los hijos a veces hasta resultan hablando igual que nosotros. Mismo timbre de voz, las mismas frases, se parecen a nosotros hasta en nuestro modo de andar. ¿Sí o no? Usted ve un papá panzón, al rato va a ver a un hijo panzón. Eso así es inevitable. Usted ve un papá pelón, al rato va a ver un hijo pelón. En lo genético se parecen y en lo moral también. Usted quiere que sus hijos traten bien a sus esposas, ¿qué debe hacer usted con su esposa? Tratarla bien. Pero si los hijos crecen viendo que usted a su esposa la insulta, la ofende, la golpea, no conviene. Señora, si es al revés, si usted es la que insulta al esposo, la que golpea al esposo y el pobre anda con la cabeza cuadrada de tanto sartenazo, sus hijas van a crecer igual. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que lo que los hijos necesitan es un modelo al cual imitar y un toque de amor que afirme. Miren, mis hijos ya están viejos, les digo yo. Uno tiene 32, el otro tiene 35 y el otro ya va por 36, 37. Ahí van llegando a ser viejos. Pero donde quiera que los encuentro, los beso y los abrazo. No importa que estén barbudos, no importa que estén sudados, no importa que estén hediondos. A los hijos hay que amarlos, porque eso les va a dar a ellos afirmación y van a estar seguros de quién es su papá. Ay, de aquellos que todavía bromean con sus hijos. Mira, mi hijo, es que a vos te recogimos, mi hijo. Aquí apareció una caja un día, fíjate. Y ahí venías vos con cara de rata sucia. Pero nosotros te adoptamos. A menos que sea verdaderamente cierto que lo adoptó, pues dígale que lo adoptó, pero que lo adoptó porque escogió amarlo. Pero si es su hijo, déle la seguridad de que es su hijo.
¿Por qué necesitan esa seguridad? Porque si usted hiere a un hijo, ese hijo herirá a su nieto. Porque un hijo herido se convierte en un padre que hiere y que ofende. Por lo tanto, si usted está herido y ofendido, no caiga en ese error psicológico que se llama ira transferida. Usted llega de su trabajo frustrado, molesto, enojado, porque un cliente no le pagó, o porque un jefe lo ofendió, o porque le ocurrió cualquier cosa afuera de la casa. Cuando llegue a su casa, no transfiera la ira. La gente viene enojada de la calle y remata con el niño. No es justo. ¿No han visto ustedes señoras en la calle que agarran a sus hijos del pelo y los jalan y les pegan? Pobre niño, no tiene la culpa de que el marido la haya dejado. El pobre niño no tiene la culpa de que tenga que trabajar duro para mantenerlo. No transfiera la ira, no se la dé a su hijo. Si usted no puede enfrentar su problema con su cliente, con su jefe, con su compañero, con quien sea, no remate con su hijo, porque su hijo va a crecer herido, igual que usted está herido, y va a causar heridas a sus propios hijos oportunamente. Así que bese y abrace a sus hijos. Los recuerdos en nuestros hijos no se dejan en una cuenta bancaria, se dejan en una cuenta emocional. Y el álbum de recuerdos de nuestros hijos hay que empezarlo a llenar ya. Y que cuando ellos le den la vuelta a las páginas del álbum de recuerdos, puedan tener suficientes motivos para alegrarse. Y aunque ya estemos nosotros viejos cascaritas o huesos secos en el cementerio, nuestros hijos se acuerden y digan: buen papá el que tuve yo, buena mamá la que tuve yo, qué abuelo tan a todo dar el que tuve yo. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.